Vamos a iniciar nuestra clase en esta noche con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, infinitas gracias te damos por permitir que estemos una semana más reunidos como tus hijos, aprendiendo a escribir nuestros sermones y sobre todo permite, Señor, que seamos doctrinales, que prediquemos la ley y el Evangelio y que podamos, Señor, animar a otros por medio de tu palabra. Doy gracias por mis hermanos, por los dones que han tenido para este trabajo, por todo su empeño y gracias te doy porque el Espíritu Santo les guía y les fortalece. Bendice, Señor, nuestra clase en esta noche, que sea el Espíritu Santo nuestro guía y maestro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Amén. hermanos, como les anuncié en el grupo, vamos a hablar esta clase de algunos puntos importantes, pero antes de eso, yo quiero recordarles que, eh, que ustedes tengan claro, mis hermanos, que yo sé que están aprendiendo, ¿cierto? Y cuando estamos aprendiendo, es un tema de esto de la homilética. También ya está conectado Zoilo. Buenas noches. Buenas noches, mi hermano Pastor, que Dios me lo bendiga y bendiciones para todos mis hermanos en la fe. Muy bien, Amén. bienvenido. Entonces, una de las cosas, mis hermanos, es que yo sé que estamos creciendo, estamos aprendiendo. eh, yo sé que la poca exigencia que estoy dando ahora, pues esa exigencia es es poco comparada con otras cosas o con otros estudios y lo que queremos es estar creciendo en la fe. Y una de las cosas que necesitamos que ustedes tengan en su mente es que ustedes invirtieron un tiempo muy valioso en sus vidas, aprendieron cosas que hay que seguir repasando, hay que seguir estudiando todo lo que estudiaron en Discipulado uno, ¿sí? Porque Discipulado uno, recuerden que es ahí donde aprendemos la doctrina bíblica. Discipulado 2, pues ustedes saben que tiene que ver un poco más de cómo trabaja la iglesia luterana confesional, es decir, qué es lo que queremos, cómo multiplicar ministros, multiplicar iglesias, cómo organizarnos para poder ayudar a nuestro grupo sembradores y llevarlos a hacer iglesia a Cristo. Por eso hablamos mucho de la ruta a Cristo. Pero enfóquense solamente en Discipulado uno, ¿cierto? Lo que aprendimos en Discipulado uno, lo que estudiamos en Discipulado uno. Y aquí estamos usando, estamos trayendo a la tierra ese conocimiento que recibimos. Entonces, ese conocimiento que nosotros recibimos, y otra vez, estoy aquí esta noche para escuchar preguntas y para que tengamos claridad. Esta herramienta de la columna vertebral del sermón es muy importante. Piensen en esto. Pues me imagino que la mayoría de ustedes pues, saben cocinar un plato de comida o han visto que alguien va a cocinar un plato de comida. Pero yendo nosotros para cocinar ese plato de comida, pues necesitamos los ingredientes. Y muchas veces, hoy en día, pues ya vemos que cuando se habla de los ingredientes, se habla ya de onzas, ya no es como primero al cálculo que le echaban una pizca, un poco de sal, ¿no? Ya las recetas dicen cuántos gramos de sal hay que echar a cuánta cantidad de agua, a cuántos, eh, cuánta carne hay que poner, cuántos vegetales hay que poner. O sea, todo hoy en día ya es medido, es calculado, ¿verdad? Entonces, si yo tengo aquí, lo tengo aquí, todos los ingredientes para hacer este plato, esta comida, la cual yo sé hacer,
¿Por qué si tengo esos ingredientes voy a usar otros ingredientes que no tienen que ver con el plato? Entonces, aquí a la primera sugerencia para ustedes, mis hermanos. Si estudiamos la columna vertebral, es porque necesitamos ver esa columna vertebral dentro del sermón, porque la mayoría de nosotros estamos fallando en esto. Entonces, trabajamos bien esa columna vertebral, identificamos bien, pero cuando vamos a ir a la redacción, cuando vamos a escribir nuestro sermón, no se ve palpable el punto que escribimos en la columna vertebral. Entonces, es muy importante que para que la receta de la comida nos quede bien, para que la gente diga, wow, este hombre o esta Marlene sí sabe cocinar, es porque sabemos muy bien esa receta y la gente se va a chupar los dedos, va a querer repetir. Entonces, esta columna vertebral nos va a ayudar para eso. ¿Tienen alguna pregunta de la columna vertebral hasta este momento? Sí, tengo Claro, algo. Luis. Y bueno, y siento pena también porque casi nunca dejo algo atrasado o algo que sin terminar. Y entonces esta vez sí me siento como que me siento mal porque le he presentado un sermón, estuvo bien, pero le faltó algo. Y ese algo me preocupa mucho. Cuando usted me dice, tienes que agregarle al sermón el paralelismo. Dios mío, pero ¿dónde se lo meto? ¿Dónde lo incluyo? ¿Dónde le pongo allí que el sermón que yo elaboré, debo de dónde colocarle el, la parte poética y cosas así por el estilo? No sé si esto entra en la pregunta o en este marco que usted me está preguntando, que usted está explicando. Sí, sí entra, Es todo. sí entra. Entonces aquí presento la tabla, ¿cierto? Aquí tenemos la tabla. Entonces, esta tabla es muy importante porque otra vez son los ingredientes. Ahora, cuando escribimos el primer sermón, ese primer sermón era un sermón histórico, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la clave del sermón histórico? Pues la clave el sermón histórico es que vamos a expresar la doctrina con una historia real, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave de un sermón histórico? Vamos a expresar la doctrina con una historia real. Entonces, usamos a San Marcos, ¿verdad? Usamos a San Marcos. Entonces, hicimos una selección de pasajes y en la doctrina dijimos, en el cuadro de algunos, dijimos que vamos a hablar de las dos naturalezas de Jesús. Entonces, las dos naturalezas de Jesús, 100% hombre, 100% Dios, ¿cómo lo vamos a explicar? Porque otra vez, acuérdense, ¿cuál es un propósito de cada vez que nosotros abrimos nuestra boca para hablar de la palabra de Dios? Es enseñar la doctrina. O sea, siempre hay una doctrina que necesitamos apuntar. A ustedes les pueden preguntar cualquier clase de pregunta, cualquiera, mis hermanos, cualquiera. Pero nosotros necesitamos tener la habilidad y guiados por el Espíritu Santo de aterrizar esa doctrina a la respuesta que vamos a dar. Entonces, ¿qué es un sermón histórico? Un sermón histórico es cuando enseñamos la doctrina por medio de una historia real, una historia bíblica. Bien, ahora estamos escribiendo un sermón de poesía. Entonces, para poder yo diferenciar el sermón histórico a la poesía, pues, ¿qué aprendimos? Que la poesía hebrea no es una poesía de sonidos, no es una poesía que
tiene que ver con el ritmo, como es en el español, sino que la poesía hebrea es de pensamientos. Y es ahí donde se expresa el pensamiento con algo que se llama el paralelismo, ¿cierto? Entonces aprendimos de que hay varias clases de paralelismos. Y otra vez, mis hermanos, esto lo vamos aprendiendo con el tiempo. ¿Esto a qué nos anima? A estudiar más los salmos, ¿verdad? ¿Esto a qué más nos anima? A estudiar más proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Nos anima más, porque entre más lo leamos, más lo estudiemos, lógicamente más vamos a aprender. Entonces, si yo quiero mostrar que soy fiel a la doctrina, a una predicación de la ley y el evangelio, con un sermón de poesía, entonces yo abro, hoy vamos a meditar de salmos. Pues voy a explicar, voy a explicar dentro de ese salmo qué clase de paralelismo es. Entonces voy a explicarlo con mis palabras. Mire, mis hermanos, lo que nos muestra este salmo, el Salmo 1, un paralelismo antitético, es decir, algo que es oposición a la otra, algo que es antónimo. Nos da una comparación entre el que es el creyente, el hombre bienaventurado, y el que no lo es. Entonces, cuando usted en su sermón empieza a explicar eso, las personas van a decir, wow, estoy aprendiendo algo nuevo, estoy aprendiendo algo de la poesía hebrea, porque las personas generalmente no saben de la poesía hebrea. ¿Quiénes sí necesitamos saber un poco más de la poesía hebrea? Nosotros, los que enseñamos la Biblia, los que preparamos un sermón, y no crean que su servidor, no crean que yo tengo todo eso en mi mente, no, yo tengo también mis notas, si yo voy a estudiar un sermón de poesía, a mí me toca echar carcumen, analizar, sentarme, preguntar a los libros, preguntar a veces a hermanos pastores, ve, cómo vemos esto, consultar otras versiones. Entonces, la clave, así como en el sermón histórico, la clave para enseñar la doctrina es la historia bíblica. En los libros poéticos, la clave para enseñar la doctrina en un sermón es el paralelismo. Bien, entonces es muy importante porque eso es lo que se diferencia un sermón de otro. Yo puedo eh, hacer mismo pasaje y cuando pienso en el tipo de sermón, pues yo puedo hacer que ese sermón sea de enseñanza o de reprobación o de corrección en justicia o de instrucción en justicia y de esperanza. Yo puedo con un solo pasaje escribir 2, 3, 4, 5 tipos de sermones, ¿sí? Con el mismo pasaje, pero si estoy usando un libro de poesía, entonces necesito usar el paralelismo para enseñar qué, la doctrina. Entonces, el ejemplo del Salmo 1. ¿Cuál doctrina me enseña el Salmo 1? Está enfocada en el tercer mandamiento, ¿cierto? Porque, ¿qué enseña el Salmo 1? ¿Qué hace el hombre bienaventurado? ¿Sí? Es como un árbol plantado que recibe las mejores aguas. Entonces, ¿quién es el árbol plantado? El creyente. ¿Cuáles son las aguas que recibe? La palabra de Dios. Entonces, yo ya sé que es el tercer mandamiento. Ahora, como es un salmo antitético, ¿cuál es la oposición? Así hacen los malvados. Los malvados no hacen eso. Los malvados no encuentran la delicia en la palabra de Dios. Entonces ahí estoy explicando que la poesía hebrea es muy diferente a lo que conocemos. Bien, entonces, esta semana vamos a estudiar, hoy no, pero el jueves sí, vamos a estudiar de los libros proféticos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un sermón de poesía a un sermón poético, a un sermón de un libro histórico? Entonces, la profecía, como lo vamos a ver, hay profecías que tienen doble cumplimiento. ¿Cómo así que doble cumplimiento? Sí, una se cumplió ahí cuando
lo dijo el profeta y otra se cumplió como lo vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros necesitamos ver que hay profecías de doble cumplimiento o hay profecías que solamente tienen un solo cumplimiento. Entonces, vamos a definir qué es la palabra poesía. Entonces, perdón, profecía. Entonces, un sermón de profecía, yo voy a enseñar la doctrina, porque otra vez, ¿qué vamos a enseñar en un sermón? La doctrina. Las personas que nos escuchan, ¿qué van a hacer con ese mensaje? Expresarlo en una doctrina. Entonces, cuando hablamos de cuál doctrina vamos a expresar, hay una profecía. Entonces, esa profecía hay que ver si tuvo un cumplimiento inmediato y si tuvo un cumplimiento que fue tiempo después. Por eso hoy en día, si ustedes recuerdan, cuando hay guerras en el Medio Oriente, que sabemos que siempre hay guerras, hace como 2 o 3 años eh, fue atacado Damasco y muchas personas eran señalando en la Biblia que se estaba cumpliendo esa profecía de que Damasco fue atacada. Eso es ilógico, porque esa profecía ya se cumplió. Eso ya lo vivió el profeta cuando dijo que Damasco iba a ser atacado. Eso ya sucedió, ¿sí? Eso ya sucedió. Entonces, es ahí donde necesitamos tener nuestro conocimiento con las profecías. Y las profecías también tienen un ingrediente que son las figuras. Entonces, Ezequiel trae muchas figuras, Daniel trae figuras, eh, tenemos a Isaías que trae figuras. Entonces, hay que estudiar esas figuras para poder interpretar bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta en la diferencia del sermón histórico y del sermón de poesía, hermanos? Am, ah, Marley, sí, buenas noches. buenas noches a todos. Am, entonces, no caso, por ejemplo, de sermón, ¿no? Tienes que iniciar hablando de, bueno, quebrando el hielo, hablando un ejemplo que eh, vivido, alguna experiencia, y después meterse en que hemos aprendido hablando sobre, por ejemplo, la obediencia activa, donde encontramos esto, ¿no? Neste proverbio. Y la obediencia pasiva, por ejemplo, lo que yo hice, yo no lograba encontrar la obediencia pasiva. Entonces fui en Juan, encontré una pasaje donde hablaba sobre el sufrimiento de muerte del Señor Jesús. Sí, ¿Está bien? ¿Hasta ahí? sí, sí, Ok. sí. El Y punto, sí, dale, Marley. ahora aquí mi pregunta, cuando hablas sobre la doctrina, estás hablando sobre los mandamientos, y mi entendimiento, los mandamientos, estamos trabajando en el mandamiento, no en mi caso, el tercer mandamiento, ¿correcto? Pero entonces, ¿cómo voy a usar el credo y los sacramentos? Eso va a depender de la pasaje en que estaremos haciendo el sermón, ¿verdad? En este caso no entre credo ni los sacramentos. Bueno, depende de la pasaje, ¿no? Sí, sí, ¿Me y es, explico? No sé si no, me explico. sí, y está muy bien ese punto que pones, Marley. ¿Por qué? Entonces aquí hay una cosa muy importante. Listo. Nosotros usamos el catecismo de Martín Lutero Ujú, para explicar la doctrina. Bien. Y en el catecismo de Martín Lutero, entonces la doctrina la dividimos en los mandamientos, el credo, los sacramentos, la oración y el uso de las llaves. Entonces la ujú, doctrina está dividida en 5 partes. Pero realmente, si nosotros entendemos por la obra del Espíritu Santo lo que la Biblia nos enseña, todo necesita girar alrededor de los mandamientos. En ujú, otras palabras, siempre hay que enlazar el mandamiento con una de las doctrinas. Porque si ustedes estudian, por ejemplo, el, el séptimo mandamiento, por poner un ejemplo, pues ahí vamos a encontrar no solamente ley y evangelio, sino que también vamos a encontrar pasajes bíblicos de historia para explicar la doctrina.
ponemos el ejemplo de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan en Hechos 5? Entonces, ¿cómo puedo yo enseñarle a alguien que fue ladrón? Entonces, está el ejemplo de Ananías y Zafira. Ahora, ¿cuál doctrina voy a enseñar con Ananías y Zafira? Pues la doctrina de que no podemos engañar al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios. Ahora, ¿cómo voy a enlazar esa doctrina con un mandamiento? Y ahí es donde está el don que el Espíritu Santo nos ha dado de conocer bien los 10 mandamientos. Ah, es el segundo mandamiento. ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento nos enseña quién es Dios, cuál es el nombre de Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, por esto es muy importante esta tabla. Siempre vamos a enlazar los mandamientos con la doctrina bíblica que hemos o queremos enseñar, ¿sí? Entonces, esa es la habilidad que ustedes necesitan ir practicando, porque es lo que vamos a explicar en el sermón. Entonces, si vamos a hablar otra vez de Ananías y Zafira, que yo creo que todos conocemos esa historia, y el uso de las llaves. Entonces, recuerden que la doctrina del uso de las llaves es como llamar al hermano al arrepentimiento. Si tu hermano peca, llámalo a solas. Si no, toma 2 o 3 testigos, o si no, dilo a la iglesia, y si no se arrepiente, tenlo como gentil y publicano. Todo esto está tomado de Mateo 18, del 15 al 17, el uso de las llaves. Ay, pero ¿qué pasó con Ananías y Zafiro? A ellos no les hicieron el uso de las llaves, no. Ellos fueron directamente tratados como incrédulos, como impenitentes. Entonces, aquí vemos una sección donde hay una ley fuerte contra usando el segundo mandamiento, ¿sí? Entonces, mire cómo yo aquí estoy usando el segundo mandamiento con el uso de las llaves. Bien, Marley. Entonces, siempre, y es ahí donde necesitamos aprender bien los mandamientos y cómo aplicarlos. Yo les di unas palabras claves la clase pasada, pero es muy interesante que ustedes puedan profundizar mucho más. Bien, Marley. Sí, muchas gracias. ¿Va Álvaro? No, bueno, yo no tengo afán ni no tengo como las preocupaciones que pueden tener muchos de ser unos grandes predicadores. Eso se lo dejo al Señor. Pero siendo más fácil para mi manera de entender la palabra, eh, el primer sermón que trabajamos, eh, se me dificultó más elaborar la tabla. Ahora con los poéticos y tocándome un libro que no era de mi agrado, ¿sí? Que era el libro de Job. Leyendo y releyendo el pasaje se me facilitó más, no solo elaborar la tabla, sino expresar lo que yo quería expresar y sin embargo no incluí los elementos de la tabla. ¿En razón a qué? En que me engolosiné con mi propia expresión, con mi propio sermón, con mi propia prédica, sin utilizar lo que yo mismo había elaborado fácilmente. Ujú. Entonces dice uno, bueno, el primer sermón lo hice en un momento de afán por cumplir. Y creo que no lo hice bien y en las observaciones que se me hicieron, pues me facilitaron para el segundo tipo de sermón las cosas. Entonces yo creo que esto es algo que no lo podemos hacer con afán, como recomendación para todos, tratando sí de hacer el mayor esfuerzo en la elaboración de la tabla y cuidando, eso sí, de expresar con nuestras propias palabras lo que queremos decir a la luz de la doctrina. Muchas veces se dificulta el mandamiento. Yo creo que la parte más difícil es manejar el mandamiento. No es que nos los tengamos que aprender de memoria. Yo soy un hombre de memoria hoy en día. Antes lo fui. Pero se me hace más fácil cuando cojo el catecismo y desarrollo no solo el catecismo, sino que lo enlazo con el credo. Y de pronto el credo no me lleva, el catecismo en los 10 mandamientos me facilita las cosas. Entonces yo creo que las claves que has dado esta noche son más específicas para los propósitos de la oración del sermón. Las claves que has dado esta noche son más específicas para la elaboración de los sermones. Si nos centramos en lo que nos has dado como claves, creo que se nos van a facilitar de ahora en adelante los ejercicios del sermón. Sí. Y para eso es esta tabla, ¿cierto? Yo vuelvo y les digo,
Yo esta tabla yo ya no lo hago así, yo ya la tengo en mi mente, ¿bien? Entonces, pero eso es con el tiempo que vamos aprendiendo. ¿Va Eduardo? Eduardo, ¿puedes abrir tu micrófono? Bendiciones, buenas noches, pastor. Perdón, mi internet está una pena. Eh, Pastor, este domingo pasado, en su prédica, he evaluado, por ejemplo, la exposición final, donde prácticamente se ha concluido el sermón con una doctrina que habla de varios mandamientos al mismo tiempo. ¿A dónde me voy? Que un pecado lleva a otro, y un efecto cascata, ¿no? Digamos, un efecto de consecuencia. Un pecado lleva a otro, y quien peca contra un mandamiento, peca contra todos ellos, ¿no? Según la palabra. Yo quería que me expliques un poco cuál fue la estrategia, porque eh, eso facilita la comprensión del creyente. ¿Hasta qué momento podemos mezclar los mandamientos y hacer lo que usted hizo el domingo? Sí, sí, claro. Y la clave es que era un sermón histórico, ¿bien? Entonces, ¿cuál era el problema que había allí? Los fariseos estaban criticando que Jesús comía con publicanos y pecadores. Entonces, ¿qué creían los fariseos? Que ellos no pecaban. Y lo que quise mostrar con el sermón es lo que llamé el efecto dominó, como lo enseña Santiago 2:10. Si usted falla en un mandamiento, va a fallar en todos. Entonces, puse un ejemplo y ese ejemplo ustedes lo pueden hacer con cualquier pecado, porque hay personas que dicen, ay, yo soy muy buen esposo. Entonces, si yo digo que soy muy buen esposo, ahí estoy un poquito vanidoso, ¿verdad? Y digo un poquito como por no darnos tan duro, pero somos vanidosos ahí. Ahora, pues yo soy un buen esposo, pero no le pregunten a mi esposa, porque mi esposa o las esposas, y bueno, Marley puede defenderse y nos puede dar duro aquí a todos. Siempre van a tener alguna queja de nosotros con justa causa. Bien, entonces, mira el efecto dominó. Yo digo que soy un buen esposo y ahí, pues, si analizamos esto, es un pecado contra el octavo mandamiento, porque estoy diciendo mentiras. Porque nadie puede decir que ha sido buen esposo. Todos hemos fallado como esposos en algún momento, ¿sí? Como papás hemos fallado. Entonces no hemos sido buenos esposos porque somos pecadores. Ahora, si yo digo que soy buen esposo, ¿cuál es el mandamiento que es del matrimonio? Es el sexto. Entonces, el octavo mandamiento, ya estoy mintiendo, y el efecto dominó también me lleva a pecar contra el sexto mandamiento, porque el sexto mandamiento, pues que habla del matrimonio, me estoy afectando. Mi esposa está diciendo, ese sí es farandulero, ese sí se echa flores sabiendo que eso es mentiras, entonces ya mi esposa no va a confiar en mí por lo que hablo. Pero volvemos otra vez, hay que conocer los mandamientos. Y el quinto mandamiento, pues como lo dije en el sermón, no solamente se mata a una persona, sino que usted también puede matar su reputación. Pero ¿de dónde sacamos eso? Otra vez, de estar estudiando los mandamientos. Uno aprende a memorizarlos, a aprenderlos, a mirar cuándo usarlos. Y es así como demostramos el efecto dominó. Pero cuando estamos centrados en un mandamiento, ¿sí? En un mandamiento, pues hay que ser coherentes con eso. Y es ahí donde yo les doy el segundo consejo. Mire, mis hermanos, estamos fallando, fallando con la obediencia activa de Cristo. Mire lo que dice esta tabla. Esta tabla yo se las compartí. Dice esta tabla, únicamente, otra vez vuelvo y leo, únicamente en los 4 evangelios encontramos cómo Jesús cumplió cada mandamiento en nuestro lugar, hablando de la obediencia activa. ¿Dónde vamos a encontrar la obediencia activa? ¿A dónde, muchachos? ¿A dónde? Los En los 4 evangelios. 4 evangelios. No hay que mirar para otro lado, no hay que mirar un libro del Antiguo Testamento, no hay que ver un libro de epístolas. No, Mi hermano, una preguntita ahí. sí, soylo. Yo me fui al catecismo
buscando, ¿cómo se llama? Metí, ¿cómo se llama? Con el octavo mandamiento estaba haciendo, me metí mismo en el catecismo, arriba de lo que dice la, ¿cómo se llama? La ley como espejo, más arriba había versículos, yo escribí proverbios, de lo, ¿cómo se llama? Entonces, yo, ¿cómo se llama? Ahora me estoy dando cuenta, ya no debo coger de ahí. Hay también otros versículos abajo, ¿cómo se llama? En las llaves, ahí hay también, ¿cómo se llama? Hay un poco cuando, y casi al último también la obediencia activa, lo que Jesús hizo. Estaba viendo, todo esto me pasé, ¿cómo se llama? Revisando. Hay bastantes versículos, entonces yo dije, como está acá con el octavo mandamiento, cogí de la tabla del catecismo mismo, del octavo mandamiento, pero la parte de arriba, donde nos muestran la ley como espejo, eso lo puse. Sí. Y, 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 y hay que centrarnos eso en los evangelios. Por ejemplo, usted habló del octavo mandamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué historia bíblica? Y es ahí donde, mire que estudiar un sermón es un compuesto. Álvaro me compartió un video muy gracioso de un predicador que estaba diciendo que en el arca de Noé se montó Moisés, que en el arca se montó Moisés, que la tierra prometida entró yo no sé quién, ¿cierto? Diciendo cosas así. Y bueno, pues doy permiso, Álvaro, para que monte ese video. Es muy corto No, al compártelo, grupo. compártelo, compártelo tú No, porque yo no creo que no quiero. lo tengo Por ya. favor, Álvaro. Yo tampoco. No, Y sí, creo que no borré, creo que no. sí, bueno, voy a mirar si no lo he eliminado, yo que yo a veces limpio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, aquí en el seminario Cristo, aquí no vamos a rajar a nadie, o sea, aquí el que nadie va a decir, usted perdió la materia. No, no, porque estamos creciendo, estamos aprendiendo, ¿cierto? Y por eso les dije en la clase pasada, ojalá después de terminar ese curso, ustedes sigan escribiendo sermones y con mucho gusto yo puedo apoyarlos, ¿cierto? Porque esto es un crecimiento, ¿verdad? Ahora, es ahí donde hay que conocer bien los cuatro evangelios, porque nosotros vemos a Jesús diferente a otros. Recuerden que otros cómo ven a Jesús, como un médico, como un sociólogo, como Perfecto. un bombero, ¿cierto? Y como un milagroso, pero no ven a Jesús como el sustituto, no ven a Jesús como el Salvador. Entonces, oílo, por ejemplo, el octavo mandamiento, la obediencia activa de Jesús. O sea, cómo Jesús cumplió ese mandamiento por mí. Únicamente tengo que ir a los cuatro evangelios. Entonces viene a mi mente, por allá en San Mateo 12. Y otra vez, yo lo digo acá porque yo he estudiado muchas veces esos temas y yo no quiero que me usen como medida, no me usen como medida, porque estamos creciendo, estamos aprendiendo. Bien hasta ahí. Porque no crean, yo al principio cuando estaba empezando a escribir, ojalá estuviera aquí el profesor que me enseñó a mí la homilética. Él me rasgaba los sermones porque con él era escribiendo y él lo partía, lo rajaba la hoja y decía, vuelva a escribirlo. ¿Qué fue lo que le expliqué? No fue nada fácil, no fue nada fácil. Y a veces hacía preguntas que lo hacían a uno dudar. A veces, yo me acuerdo cuando hacíamos las prácticas, nos paraban aquí en el altar y bueno, pues yo soy coloradito por los lados. Yo me ponía más rojo de lo que soy, sudaba y él se le paraban a uno al frente con la mirada, empiece a predicar. ¿Y sabe qué le hacían a uno? Cuando usted estaba predicando y como no tenía las hojas del pastel de la predicación, le ponían a uno un ventilador junto al atril y las hojas salían volando. ¿Y por qué? Porque a uno le enseñaban de esa manera que a usted le puede pasar cualquier cosa en un sermón, ¿usted qué va a hacer? ¿Cierto? Entonces, si usted se paraba y se iba a buscar las hojas, le decían a usted, no estudió el sermón, no preparó el sermón, porque se supone que usted trabaja, dedica un buen tiempo al sermón. Bien, hasta ahí son ejemplos que pongo. Ahora, ¿dónde Jesús cumplió el octavo mandamiento? Zoilo y los demás. Hay muchas historias bíblicas. Por allá en San Mateo 12,
Los discípulos estaban cogiendo espigas en el día de reposo y llegan los fariseos, como siempre, esos discípulos suyos están trabajando en el día de reposo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús cuidó el nombre de sus apóstoles. Jesús no habló mal de sus apóstoles. Jesús no le dijo a esos fariseos, cierto, qué muchachos tan, tan plagosos esos muchachos que no hacen caso de que es día de reposo. No, Jesús cuidó el nombre de sus discípulos. ¿Y cómo los cuidó? En Mateo 12, pues Jesús cita dos eventos históricos, uno de David, que tenía hambre y fue al sacerdote Abiatar, y el sacerdote Abiatar le dio los panes de la proposición que solamente podían comer los sacerdotes, y se lo dio de comer a David y a sus soldados. Y también les dijo, ¿y cómo los sacerdotes trabajan también el día de reposo? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Defendió a sus discípulos. No habló mal de ellos. Ahí cumplió el octavo mandamiento por todos nosotros. Eso es una historia. Lo mismo pasó es la habilidad que necesitamos ir adquiriendo. ¿Se acuerdan la mujer adúltera? Entonces la llevan y lo ponen a los pies de Jesús. Y Jesús tranquilamente pudo haber dicho, apedréenla. O Jesús se va para la casa y le dice a su mamá, a María, allá en el templo me trajeron una mujer. Oiga, ¿yo qué voy a perdonar a esa mujer, hombre? Es adúltera. No, mire que Jesús cuidó el nombre de esa mujer. O sea, no solamente, y Jesús hizo lo contrario a nosotros. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros allá? Piense qué hubiéramos hecho nosotros cuando llevaran a esa mujer adúltera. Pues yo voy y me paro a tirar piedras también. A ver, ¿cómo vamos a apedrearla? O vamos para la casa y le digo aquí a la nana, oíste, nana, ¿cómo te parece que fulanita de tal, allá la llevaron, la cogieron con otro hombre y la iban a apedrear allá en el parque? Aquí estoy hablando mal de esa mujer, contando chismes. Jesús no lo hizo. Jesús, por amor a ella y por amor a nosotros, cuidó su nombre. ¿Sí? El que esté libre de pecado tire la primera piedra, la primera piedra. ¿Por qué lo hizo Jesús? Bien. Entonces pensemos en una historia del cuarto mandamiento. ¿Cómo pecamos contra el cuarto mandamiento? ¿Cómo Jesús cumplió el cuarto mandamiento por nosotros? Mire ese gobierno opresor de Roma. Y Jesús se sometió al gobierno de Roma, ¿cierto? Llegó Pilato y le dijo, lo interrogó, y bueno, ¿y tú eres rey? Y Jesús le contestó con respeto, ¿sí? Tú lo has dicho, están tocando la puerta, ¿sí? Entonces, vemos esas cosas tan importantes. ¿Me regalan un minuto, por favor? Nana, Ujú. están tocando la puerta. Sí, están esperando un pedido. Entonces, es algo que vemos, que necesitamos habilidosamente aprender. Entonces, Jesús se sometió a sus padres. Entonces, para eso necesitamos las historias bíblicas de los cuatro evangelios. ¿Alguna pregunta hasta acá? Obediencia activa, otra vez. Únicamente en los cuatro evangelios encontramos cómo Jesús cumplió la ley en mi lugar. Por eso cuando lean los evangelios, estén con sus ojos abiertos y empiecen a ver, ¿cuál mandamiento cumplió aquí Jesús? ¿Cuál mandamiento lo cumplió? ¿Bien? Pastor, eso Sí, es una Marlon. otra pregunta, por ejemplo, en obediencia activa, entonces busco, mesmo que siendo sermón poético, Igual, en todos los busco, sermones, busco en los sí, evangelios. sí. Sermón histórico, sermón poético, sermón profético, sermón apocalíptico, es lo mismo. Ah, sim, porque o que eu estava confundindo é onde encontrava a graça, não? Que seria o Evangelho em dentro de Provérbios. Então, aí citei Provérbios 4, alguma coisa, não? Sí, yo lo vi. Y, no, y vamos a encontrar evangelio, claro que sí, pero aquí estamos hablando de cómo Jesús perdonó ese pecado. Ok. ¿Por quién? Uhum, A mí. Bien. Entonces, claro. únicamente dónde vamos a encontrar esa historia de Jesús. ¿A dónde?
en los 4 evangelios. Ok, entonces revendo, dentro de ese sermón tenemos que hablar sobre el paralelismo, sobre a questão gramatical do paralelismo, Ujú, de la poesía hebrea, ¿no? ujú, Tenemos que hablar sobre los mandamientos ujú, relacionado ao que estás escorrendo sí, e obediência ativa, buscar em Novo Testamento e obediência passiva também com referências aos 4 evangelhos. sí. ¿Verdad? Ahora, la obediencia pasiva tenemos más amplitud, pero enseguida hablamos de la obediencia pasiva. Yo quiero hacer la pregunta a todos, si quedó claro el punto de la obediencia activa. Sí. Bien. ¿Los demás Está claro. hermanos? Sí, pero Sí, ahorita ya quedó más porque yo ahorita voy a coger de los 4 nomás. Yo cogí de arriba que estaba, ¿cómo se llama? El cuadro del catecismo cogí yo. Entonces sí, ahora voy a coger bien, de acá nomás de los 4 evangelios. bien. Los demás, levanten una manito, hagan una ceñita de que sí he sido claro, sí me he dado a entender Perfecto. con la obediencia Pastor, activa. una, Sí, sí, esta vez sí estuvo más claro. Gracias, pastor. Bien, E as bien. referências, solamente uma ou se pode colocar várias referências bíblicas? Uno, es Una. uno. Sí, porque acuérdate que la gente no hay que llenarla. Es un consejo que les había dado en una clase. No llenemos a las personas de pasajes bíblicos porque van a, hay tanta información. No, mejor ese tiempo lo dedicamos a explicar. Por ejemplo, hablando de poesía, hay muchos salmos que tienen historia, ¿cierto? Ese salmo, el Salmo 51, lo escribió David cuando Natán fue a exhortarlo por el pecado de Betsabé. Entonces podemos estudiar esa historia para entender el salmo, pero mi sermón no va a ser la historia de Samuel, no va a ser, porque entonces no voy a predicar el texto como tal. Yo necesito predicar el texto como tal. Entonces, predicar el texto como tal son los versículos que escogí. Entonces, al predicar el texto como tal, los versículos que escogí es donde necesito tener la habilidad de explicar bien. Y ahí tengo la doctrina, ¿verdad? La doctrina que voy a usar para explicar bien lo que nos quiere enseñar ese texto por medio de la palabra de Dios. Bien. Y ahora, ¿dónde encuentro la obediencia activa? Solamente en los 4 evangelios. Álvaro. Gracias. No, yo difiero ahí un poco. Yo, por ejemplo, en la tabla utilicé 2 pasajes bíblicos para explicar una de las obediencias, pero no las enuncié como tal, no las enuncié como tal en el sermón, pero sí utilicé términos del otro pasaje, ¿sí? Entonces yo creo que es también cuestión de habilidad el estar redactando, no es decir la cita como tal, sino utilizar los términos para hacer como una refrendación. En el caso mío, que lo utilicé con la doctrina de la oración, me ayudó mucho. Sí, eso va en la aplicación, pero siempre recuerden que queremos, no queremos usar a nuestro, o tratar a nuestros oyentes como si fueran sordos o tontos, ¿verdad? Pero sí necesitamos que ellos queden bien claros con la información que damos. Entonces, si tenemos un solo pasaje y lo sabemos explicar, es más que suficiente. ¿Cómo Bueno, Jesús señor. cumplió el 8.º mandamiento? ¿Cómo? Entonces dediquemos mejor el tiempo a explicar eso y la gente se va a acordar más, ¿verdad? Bueno, Entonces, como listo. con Zoilo, mire que con Zoilo ya les puse 2 ejemplos del 8.º mandamiento y creo que es tal vez nuevo para ustedes este tema, sí. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Entonces, por eso cuando leamos los evangelios, estén poniendo noticas, estén marcando colores. Y en una clase yo les dije, yo uso el color azul para el evangelio, ¿sí? O sea, cómo Jesús cumplió por mí. Bien, entonces mis Biblias digitales, más que todas las que uso digital, las tengo con resaltador azul, porque yo soy muy visual, yo soy muy malo de la memoria. Sí, yo no crean que yo me sé los versículos bíblicos como muchos, no. Y entonces a mí me ayuda los colores.
Entonces, cuando estoy leyendo los evangelios, me acuerdo o pongo una notica y ya sé de qué se va a hablar. ¿Alguna otra pregunta a la obediencia activa, mis hermanos? Bueno, que si quería agregarle que si estamos hablando de obediencia, seamos obedientes y hagamos las cosas como se nos está explicando, no como nos parece. Sí, sino que es algo que es muy, eh, es algo que hemos estado notando y lo digo con amor, ¿cierto? Porque estamos checando esto también con los otros profesores de Academia Cristo hablando de esto en cuanto a la comprensión de lectura, ¿cierto? Porque mire, si leemos en esta tabla, para mí es muy claro lo de la obediencia activa. Cuando dice únicamente en los cuatro evangelios encontramos esto, únicamente, ¿cierto? No está dando una información doble, no está diciendo posiblemente, no está diciendo tal vez, no, mire que está ahí la clave. Entonces, les animo, mis hermanos, para que todos mejoremos, es todos los que necesitamos mejorar la comprensión de lectura, lo que leemos. Yo también necesito mejorar en eso, no solamente como profesor, sino también cuando estoy leyendo cosas. Mira, ahorita estoy haciendo un diplomado en educación y uno vive eso ahí también como alumno. Entonces uno tiene que estar a cuatro ojos cuando estoy en dos exámenes que ya he presentado, claro, ahí están las preguntas que uno dice, wow, aquí es donde está el tema que estuve leyendo, que estuve estudiando. Entonces, ustedes saben que hoy en día es muy importante eso, la comprensión de lectura para poder yo explicar bien a los demás, porque si yo no lo entiendo, ¿qué voy a explicar? ¿Qué voy a explicar? No voy a explicar nada. Entonces, voy a hacer una receta de comida que no va a saber a nada y todo el mundo va a quedar enojado conmigo, va a quedar con hambre y me va a decir no me vuelva a cocinar. Eduardo. Pastor, sobre los evangelios, los cuatro evangelios, he percibido contigo, me has hecho notar que Marcos, por ejemplo, tienen características distintas de Mateo, de Lucas y de Juan. Doy un ejemplo que hemos percibido durante la preparación del sermón. Por ejemplo, en la historia del paso de Jesús por el desierto. Marcos es mucho más específico con los personajes, o sea, describe más, nos llama más la atención a los Sí, personajes. Mientras que, por ejemplo, Lucas es mucho más simétrico en relación a los factores históricos. Es como un médico escribiendo receta. Ya el tema de Mateo, por ejemplo, es mucho más descriptivo y se lo ve inclusive más detallado en Mateo y Juan que en estos dos evangelios. ¿Es correcto esa observación? ¿Hay así es. diferencias? Hay muchas diferencias, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le escribieron? ¿Por qué le escribieron? ¿Verdad? Y a medida que vamos estudiando los evangelios, vamos a notar las palabras que ellos usan, porque cada quien tiene su estilo, su estilo. Ustedes en la hermenéutica con Pastor Julio aprendieron eso, ¿cierto? El Espíritu Santo no los usó a ellos mecánicamente. El Espíritu Santo usó los dones de ellos, los inspiró y ellos pusieron su estilo literario, ¿cierto? Entonces ellos tienen su estilo de escribir. Por ejemplo, de los cuatro evangelios, Juan, el apóstol Juan, es increíble la terminología que usa para explicar que Jesús es Dios. Bien, ahora, la obediencia pasiva. Bien, Marley, vamos a la obediencia pasiva y también para los demás. Menciono a Marley porque estábamos hablando con ella de este tema. Aquí tenemos más gabela, tenemos más textos, porque acuérdese que la obediencia pasiva la encontramos en toda la escritura y son pasajes bíblicos que hablan del sufrimiento, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo estoy leyendo Levítico, ustedes saben que todos los sacrificios de Levítico, la sangre que hay en Levítico, era un tipo de el cordero inmolado, y el cordero inmolado es un tipo de ¿quién? De Cristo. Entonces, en Éxodo
por allá cuando leemos que el pueblo de Israel va a celebrar la primera Pascua en Egipto, como en el capítulo 12 de Éxodo, que tenían que sacrificar ellos un cordero porque iba a pasar el ángel de la muerte y tenían que pintar con sangre de ese cordero sin mancha los marcos de sus puertas. Entonces, mire que todos esos versículos nos están señalando ¿a quién? A Cristo. Hay salmos como el Salmo 16, el Salmo 22, son salmos mesiánicos que muestran las palabras que Jesús estaba diciendo en la cruz. Entonces, mis hermanos, vemos que en las epístolas también encontramos mucho de la justificación, la palabra redención. Mire que son palabras claves. Cuando hablo de la obediencia pasiva de Cristo, entonces estamos hablando del sufrimiento, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Cómo Él sufrió por nosotros. Entonces, palabras claves, redención, justificación, ¿sí? Son palabras claves que encontramos que en la Biblia podemos ver. Apocalipsis también habla de la obediencia pasiva de Cristo. Entonces, ahí tenemos una gran variedad de pasajes que hoy podemos buscar y podemos usar. Claro, con la obediencia pasiva. Estoy tratando de abrir mi sermón porque no recuerdo qué sermón puse allí, qué texto coloqué en la obediencia pasiva. Ya abrió. No, se volvió a caer. Este, pero como usted me dijo, no es necesario también colocar un texto sobre Job. No porque, También. No, sí, porque, porque sí, Job no tiene ni pasiva ni activa. sí, Correcto. sí, porque usted estaba citando, es un texto de la resurrección. Con eso mis ojos se de ver a mi Señor, a mi Salvador, ¿sí? Que fue el tema tuyo. Entonces aquí, permítame, yo voy a ver, sí, que lo corregimos. Y en el Aquí lo último, tengo. Yo lo sí, tengo acá. Ya lo abrí. Ajá. sí. Y a ver, a ver. Usted ya Ajá. después usó Isaías 53:6. Bien. Entonces, Sí. Isaías 53:6 habla del sufrimiento de ¿Vio? Jesús. Bien. Vio que no tiene nada que ver con Job. Muy Sí. bien. O sea que sí Porque, vale, sí pasa. Sí pasa. sí, Muy bien. sí, sí. Bien. Muy bien. O sea que Job en esa historia no tenía cómo yo eh, desarrollar tanto la pasiva como la activa, porque en verdad, como dice usted, se estaba hablando de la resurrección. Sí, Sí, correcto. hay una, por ejemplo, el texto que usted citó es muy bueno para hablar de la resurrección. ¿Y dónde hablamos en la resurrección? En el credo, tanto en el segundo Correcto, como en el tercer artículo. Entonces, es una correcto. Sí. oportunidad de hablar. Creo en Dios Padre Todopoderoso, todo correcto, sí. Ahora, por último, la coherencia, ¿cierto? Entonces, si en la ley específica yo estoy hablando de un mandamiento, en la ley como guía necesitamos hablar de ese mandamiento. En eso no estamos fallando, ¿sí? Estamos fallando mucho en lo que estamos hablando esta noche. En la obediencia activa, en la obediencia pasiva, estamos fallando en el tema que estábamos hablando, de que hacemos la tabla, pero no usamos la tabla en el sermón, ¿cierto? No estamos usando los elementos que estudiamos. Y por último, lo que vimos acá. Y otra vez, muchachos, y Marley también, acuérdense, esta tabla sirve para todas las clases de sermón. ¿Dónde está la diferencia? Entonces, hoy hablamos de la diferencia del sermón histórico al poético. Entonces, sermón histórico, ¿quién puede decirlo con sus palabras? ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Qué es un sermón histórico? Las historias bíblicas, ¿no? Muy bien, entonces, usar las historias bíblicas para enseñar la doctrina. Bien, Ujú. sermón poético.
usa los libros poéticos para enseñar la doctrina. Usar el paralelismo, ¿cierto? Referencia. Usar el paralelismo para enseñar la doctrina. Mm. ¿Claro? ¿Quedó claro esa diferencia del sermón histórico al sermón poético? Ok. Bien. Y el jueves vamos a estudiar de la Repite, profecía. Bien. repítelo. ¿Otra vez? Entonces, Lo poético, por favor. entonces, el sermón poético se usa el paralelismo para Ah, enseñar la doctrina. ok. Bien. Y ya saben el paralelismo que hay. Bien. Pastor, ¿puedo pedir un favor? Claro que sí. Bueno, con su explicación, ya puedo identificar algunos errores que hice en mi sermón, pero Sí, podría nos escribir también en los sermones, hacer sus observaciones, sí, sí, por favor, sí. para Y que yo, pueda sí, yo lo vi hacer. ahora Ujú. y yo creo que ahorita más tarde, mañana te llega las sugerencias. Pero como Sí, también tenía esta clase para eso, no quise estrangular. ¡Ah! sí. Y yo tengo otro problema. Bueno, toda mi estudio sí quedó en otro computador. Sí, Yo sí, estoy con otro computador que no sí. tenía nada. Entonces le pido perdón por No esto. se Y preocupe. sí, me olvidó muchas cosas y no tengo orden, lo envié por email. Pero sí, agradezco mucho no por la explicación de hoy porque nos Sí, contribuye mucho para la mejoría del sermón. bien. Ahora, por último, tenemos aquí esta tabla que estábamos estudiando, ¿cierto? Entonces, primer paso, leer y estudiar el pasaje seleccionado. Entonces, ¿qué quiere decir eso de leer y estudiar el pasaje seleccionado? Que lo voy a leer en dos versiones. Bueno, Reina Valera 60, que es la que usamos, y si quieren usan la NBI o la contemporánea, pero ¿por qué necesitamos leerla en dos versiones? Para poder entender un poco más el pasaje bíblico. Por ejemplo, el domingo, esta mañana estaba estudiando con uno de los hermanos que va a predicar el domingo, entonces él me decía, ¿qué es la palabra mies? Porque la he buscado en un diccionario de teología, en un diccionario así, no encuentro qué es la palabra mies. Entonces fuimos a la NBI y la NBI lo traduce como cosecha. Y bueno, pues fuimos también al griego y el griego es cosecha. Es la palabra terixo, que es cosecha. Ahora, pues no estamos aquí hablando de griego, pero para poder yo entender las palabras, pues usemos dos versiones de Biblia, ¿cierto? Para poder explicar bien. Yo leí el pasaje, ya lo entiendo. Ahora, ya que macié el pasaje, lo leí, leí todo el contexto, ya sé quiénes son los personajes, ya sé, ya domino el pasaje, voy a hacer la tabla. Esa tabla. Luego de hacer la tabla, de tenerla verificada, de saber que ya tengo los ingredientes para hacer bien esa comida. Ahora sí vamos a juntar lo de la tabla, por eso a muchos de ustedes yo les decía, no tengo la tabla, no tengo la tabla, no puedo hacer la corrección, porque la tabla nos va a decir si somos coherentes con lo que estamos escribiendo, ¿sí? Entonces, como yo ya tengo la tabla, ahora vamos a poner el don de la redacción. Entonces, unir toda la información de la tabla y lógicamente, pues cuando estudiamos el pasaje, tal vez tomamos unas noticas extras, tal vez podemos usar un contexto, cositas así que voy a usar dentro del sermón, ¿verdad? Pero la tabla tiene que estar legalizada en el sermón. En otras palabras, seamos legalistas al usar la tabla dentro del sermón. Bien. Después de que yo ya escribí el sermón, ahora ahí sí voy a buscar el captar. Bueno, ya tengo la doctrina, el mandamiento, estamos hablando de este tema, ¿cuál va a ser el mejor captar? Y por último, el tema del sermón, que recuerden que no es un título, sino que es el tema. Entonces, estos pasos es muy importante que ustedes los tengan.
Y bueno, pues ya cumplí el primer paso, un chulito. Yo les dije, esta tarea la entregan por favor para el viernes. Claro, hay que poner fechas de límite, pero sabemos que estamos creciendo. Entonces, en el fondo tampoco hay prisa porque mi interés es que ustedes vayan creciendo, vayan aprendiendo y yo sé que eso es un proceso. Nosotros podríamos tener la materia de homilética para toda la vida, para toda la vida. Y con muchos pastores nos reunimos a trabajar la homilética muchas veces, pero porque eso es un crecimiento continuo, continuo, continuo. Entonces, la receta, leer, estudiar el pasaje bíblico seleccionado, ya lo estudié, chulito. Ahora voy a hacer la tabla. Tum, 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 la hice, estoy tranquilo, hice bien el estudio, creo que ya sé de qué voy a hablar, un chulito. Voy a ponerme a escribir el sermón. También les doy la opción, eh, pues no voy a autorreferenciar a nadie, pero si Javi me da permiso, puedo usar el audio de Javi y compartirlo en el grupo, si Javi me da permiso, o Javi ya no está. Si alguna cosa me cuenta, porque fue una manera muy sencilla de explicar, ¿cierto? Siempre van a haber detalles, siempre van a haber sugerencias, pero es una manera de hacerlo. Ahora, ya usé la redacción, ya expliqué el sermón con mis palabras, voy a buscar el captar. Y ahora por fin el tema que sea coherente como lo vimos en la clase. ¿Está claro este punto? Estos 5 puntos es para cualquier tipo de sermón. Histórico, poético, profético, apocalíptico y epistolar. Simplemente, ¿qué cambia? Por ejemplo, las epístolas. Las epístolas expresamos la doctrina con el mensaje que Pablo, Pedro, Juan, Judas, Santiago escribieron a ciertas personas o a ciertas iglesias. Entonces, ahí contamos la doctrina por medio de esas cartas. ¿Sí? Enseñamos la doctrina por medio de esas cartas. ¿Bien hasta ahí? Muy bien. Profe, profe, Sí, sí, Luis. no sé si no sé si entra pues en este cuadro, en estos pasos. Eh, el próximo jueves usted nos adelantó que vamos a hablar de los sermones proféticos. ¿Nos da permiso o es posible o de repente deberíamos de escuchar un poco más datos que usted nos puede dar? Te digo porque si con con esta pequeña experiencia que ya tenemos, ya podríamos ir paso a paso y buscando los datos para, para componer o formar ese sermón profético. Lo que pasa es que allá vamos a escuchar por los ingredientes que necesitamos, ¿sí? Y ahora, pues es mejor no adelantar porque todavía hay hermanos que les falta un poquito con los sermones poéticos para no atacar mucho al grupo. Más sin embargo, si alguno de ustedes quiere volver a repetir el sermón poético, lo pueden hacer y pueden volver a enviarlo con las sugerencias que les di. Y el jueves vamos a hablar con los sermones de profecía, porque hay unos temas, y otra vez, sacados de la Biblia popular, que van a ser muy útiles para usarlos. Bien, mi hermano. Entonces, el jueves con la Bien, ayuda de Dios hablamos de eso. bueno, usted sabe que usted tiene la sabiduría y bueno, y yo me pego allí. Sí, sí, para que vamos paso a paso, porque allá vuelvo y le saco sangre. Muy bien, muy Otra bien. cosa, no nos estés tratando como te trató el maestro, tu maestro. Que No, ya ya hubiéramos cerrado el curso. no te pongas acá sacando la sangre porque como te trata tu maestro. Sí. ¿Qué va? No, no, ustedes saben que cuando exigimos es por amor, ¿cierto? Porque yo soy muy contento, por ejemplo, cuando escucho a las personas que yo les he enseñado a predicar y me siento a escucharlos a predicar y me doy cuenta que ya saben más que yo soy muy feliz. Soy muy feliz
y esa es la meta con ustedes. Que ustedes sean mucho mejor que su servidor en predicar y estoy sorprendido con hermanos de su manera de escribir. Hay unos hermanos que están escribiendo muy bien. Eh, hay Ay, otros bueno, pues De otro Javi, idioma, yo Javi, me, de otro idioma sí, que no escribe. sí, yo me iba a eh, acordar. Hay sí, que tener hay mucho otros cuidado. que Hay que tienen tener mucho cuidado, pastor. Que vaya hermanos Javi. por ahí que vayan a escribir legalismo ahí. Sí, ¿no? Están redactando bien, hay hermanos que están redactando bien, hay otros que están usando el audio y lo están usando muy bien, ¿cierto? Entonces lo importante es uno, y bueno, Álvaro y Lester que trabajan más conmigo con los devocionales de Luteranos Confesionales Colombia, pues yo siempre trato de entender cuál es el punto principal y trato de no tocar el punto principal, ¿cierto? Lo que trato es darle las sugerencias como échele un poquito de sal aquí o échele este pegamentico acá o allá y es lo que he hecho un poquito con ustedes también, ¿verdad? Porque hay que tratar de entender cuál es su tema. Yo trato como de, bueno, ¿de qué está escribiendo esta persona? ¿Bien? Muy bien. ¿Últimas preguntas o última pregunta? Pastor, con su permiso me retiro. Tengo una emergencia. Con su permiso, buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Alguna Bueno, otra pregunta? sí, una pregunta, pero te la voy a hacer en privado y ya será mañana, ¿sí? Si Dios quiere. Bien. Muy bien, entonces vamos a terminar con oración y espero que los puntos que otra vez recordamos hoy los sigan usando para los siguientes sermones. Si no se atemoricen, un nuevo sermón, un nuevo estilo literario no trae solamente nuevo, es el estilo literario, porque hay que dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Entonces ya sabemos el estilo literario, entonces ya tenemos dos libros históricos, vamos a usar la historia para enseñar la doctrina. Libros proféticos, vamos a usar el paralelismo para enseñar la doctrina. Bien, eso es en palabras de nosotros. Oremos. Te damos gracias, Señor de los cielos, por bendecirnos esta noche en nuestra clase. Pedimos que sea el Espíritu Santo guiándonos, fortaleciéndonos y que cada día sigamos creciendo en la fe. Que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas para que podamos enseñar a otros la verdad de tu palabra. Que aprendamos bien, Señor, no solamente los mandamientos, sino a expresar la doctrina bíblica con tu palabra, que para esto es que tú la has dado. Y permite, Señor, que cada día sigamos creciendo más en la fe. Bendícenos esta noche, que tu santo ángel cuide nuestro descanso y el día de mañana sea todo para tu honor y gloria. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Dios Amén les y buenas bendiga. noches. Una buena noche. Seguimos en Buenas contacto. noches. Muchas gracias. Buenas noches a Muchas todos. gracias, mi hermano. Gracias, Bendiciones. hermano. Que Dios los bendiga. Bendiciones para todos mis hermanos en la fe. Bendiciones. Amén.